La aventura del carbunclo azul. Fui a visitar a mi amigo Sherlock Holmes la mañana del segundo día después de Navidad, con el propósito de presentarle mis felicitaciones como es propio de esa estación. Lo encontré descansando encima del sofá, en batín color púrpura, el colgadero de pipas a su derecha y al alcance de la mano y con un montón de arrugados periódicos de la mañana que acababa de estudiar evidentemente. Junto al sofá había una silla de madera, y de uno de los ángulos del respaldo de ésta colgaba un sombrero de fieltro ajado y grasiento, gastado por el uso y agrietado en varios sitios. Una lente de aumento y unas pinzas que había en el asiento de la silla daban a entender que el sombrero había sido colgado allí a fin de ser examinado. Lo veo a usted trabajando, le dije, y quizás he venido a interrumpirle. De ninguna manera. Me satisface tener a mi lado a un amigo con quien poder discutir los resultados que obtengo. Es un asunto completamente trivial. Al decirlo, respingó el pulgar en dirección al sombrero. Pero hay algunos detalles relacionados con el mismo que no carecen de interés e incluso son instructivos. Me senté en su sillón y me calenté las manos en el fuego restallante de la chimenea. Había caído una fuerte helada y los cristales de las ventanas estaban empañados por el hielo. Supongo, dije a modo de comentario, que este objeto, a pesar de su aspecto vulgar, está ligado con algún relato terrible, es decir, que constituye la clave de lo que conducirá a la solución de algún asunto misterioso y al castigo de algún crimen. Oh, no, nada de crimen, me dijo riendo Sherlock Holmes. Nada más que uno de esos pequeños incidentes fantásticos que ocurren cuando en un espacio de pocas millas cuadradas se apretujan dándose empujones 4 millones de seres humanos. Entre las acciones y reacciones de un enjambre humano tan denso pueden tener lugar toda clase de combinaciones de hecho y presentarse muchos minúsculos problemas que, sin llegar al crimen, resultan extraños y pintorescos. Hemos tenido antes de ahora alguna experiencia de esta clase. Sí, hasta el punto le hice notar de que entre los últimos 6 casos que yo he agregado a mis notas, hay 3 completamente ajenos a cualquier clase de crimen legal. Justamente, usted se refiere a mi tentativa de recobrar los documentos de Irene Adler, el extraño caso de la señorita Mary Sutherland y la aventura del hombre del labio retorcido. Pues bien, no me cabe duda de que ese asuntillo caerá dentro de la misma categoría. ¿Usted conoce a Peterson, el recadero? Sí, es a él a quien pertenece este trofeo. Ah, o sea que es su sombrero. No, no, él lo encontró. Su propietario es desconocido. Yo le ruego que lo mire no como un sombrero hongo estropeado, sino como a un problema intelectual. Veamos, en primer lugar, ¿cómo llegó aquí? Llegó la mañana del día de Navidad, en compañía de un ganso bien gordo que a estas horas debe estar, sin duda alguna, asándose frente al fuego de la casa de Peterson. He aquí los hechos. Hacia las 4 de la madrugada de la Nochebuena, este Peterson, que es, como usted sabe, un individuo muy formal, regresaba de alguna pequeña juerga y caminaba en dirección a su casa por la Tottenham Court Road. A la luz del gas, vio delante de él a un hombre alto que caminaba con algo de inseguridad en los pies, llevando terciado al hombro un ganso blanco. Cuando llegaba a la esquina de Goodge Street, se trabó una riña entre aquel desconocido y un pequeño grupo de maleantes. Uno de estos últimos le quitó de un golpe el sombrero, y él entonces levantó su garrota para defenderse, y al darle vuelo por encima de su cabeza, rompió el cristal de un escaparate que había detrás. Peterson corrió a defender al desconocido contra sus atacantes, pero este, asustado de haber roto el escaparate y viendo que corría hacia él un hombre de uniforme que parecía algún funcionario, dejó caer el ganso, puso pies en polvorosa y desapareció entre el laberinto de callejuelas que hay hacia la parte trasera de Tottenham Court Road. También los maleantes habían huido al hacer Peterson acto de presencia, de manera que este último quedó dueño del campo de batalla y también de los despojos de la victoria, consistentes en este estropeado sombrero y el más intachable ganso de Navidad. Se lo devolvería seguramente a su dueño.
Ahí está el problema, mi querido compañero. Es cierto que un cartoncito atado a la pata izquierda del animal llevaba escrita la inscripción para la señora Henry Baker. Y es también cierto que en el forro de este sombrero pueden distinguirse las iniciales HB larga. Pero como en esta nuestra ciudad existen varios millares de Bakers y varios centenares de Henry Bakers, no resulta tarea fácil de devolver a ninguno de ellos lo que les pertenece y han perdido. ¿Y qué hizo pues ese Peterson? Se vino a mi casa la mañana de Navidad con el sombrero y el ganso, pues sabe que a mí me interesan hasta los más insignificantes problemas. Guardamos el ganso hasta esta mañana en que advertimos en el mismo, a pesar de la helada, indicios claros de que era preciso comerlo sin más tardanza. Quien se lo encontró, se lo ha llevado, en vista de eso, para que cumpla el destino final de todo ganso, y yo he seguido con el sombrero del desconocido que perdió su comida de Navidad. ¿No puso este señor anuncio alguno? No. ¿Qué clave puede entonces tener usted para identificarlo? Nada, fuera de las deducciones que podamos hacer. ¿Este sombrero? Exactamente. ¿Está usted bromeando? ¿Qué puede usted deducir de este viejo fieltro estropeado? Aquí está mi cristal de aumento. Usted conoce mis métodos. Veamos, ¿qué es lo que puede sacar usted mismo acerca de la personalidad del individuo que usó este objeto? Tomé en mis manos el andrajoso artículo y le di vueltas con bastante desgana. Era un sombrero negro muy ordinario, del tipo redondo corriente, duro y muy gastado. El forro de seda había sido encarnado, pero estaba ya muy descolorido. No tenía el nombre del fabricante, pero según Holmes había advertido, tenía garrapateadas en un costado las iniciales HB. El ala estaba agujereada para colocar en ella un sujetasombreros, pero le faltaba la goma elástica. Por lo demás estaba agrietado, extremadamente polvoriento, con manchas en varios sitios, aunque se había intentado ocultar los pedazos descoloridos manchándolos con tinta. No veo nada, dije, devolviéndoselo a mi amigo. Pues lo tiene usted todo a la vista, Watson. Pero no acierta usted a razonar por lo que ve. Es usted demasiado tímido para sacar deducciones. Pues entonces yo se lo ruego, dígame lo que usted deduce de este sombrero. Holmes lo cogió en sus manos, lo miró de la manera introspectiva que le era tan característica e hizo notar. Aún pudiera haber sido más sugeridor de lo que es. Sin embargo, hay ciertas deducciones muy claras y algunas otras que presentan por lo menos un fuerte saldo de probabilidad. Salta a la vista que su poseedor es un hombre eminentemente intelectual y también el que aún no hace 3 años era bastante rico, aunque con posterioridad han caído sobre él días malos. Era un hombre previsor, pero ya no lo es tanto, existiendo indicaciones de un retroceso moral, y este retroceso, unido a que él ha venido a menos, parece indicar que actúa sobre él alguna maligna influencia, probablemente la bebida. Puede atribuir a esto al hecho evidente de que su esposa ha dejado de amarle. Mi querido Holmes, sin embargo, aún conserva cierto grado de respeto de sí mismo, prosiguió sin hacer caso de mi reconvención. Es hombre que lleva una vida sedentaria, que sale poco, que está completamente desentrenado. Es de mediana edad, de cabellos grises, que se ha hecho cortar estos últimos días, y se da en el pelo agua de cal. Bueno, estos son los hechos más obvios que se deducen de este sombrero, y también el que es muy poco probable que tenga instalación de gas en su casa. Está usted bromeando, no cabe duda, Holmes. Ni muchísimo menos. Es posible que ni aún ahora, después que le doy estos datos, sea usted capaz de ver cómo llego a ellos. No me cabe duda de que soy muy estúpido, pero no tengo más remedio que confesar que no alcanzo a seguirle. Por ejemplo, ¿de dónde ha sacado usted que este hombre es un intelectual? Por toda respuesta, Holmes se plantó el sombrero encima de la cabeza, le cubrió toda la frente y se le asentó en el puente de la nariz. Es una cuestión de capacidad cúbica, dijo. Una persona de cerebro tan voluminoso tiene por fuerza que tener algo dentro del mismo. ¿Y el que ha venido a menos? Este sombrero tiene ya 3 años. Fue por esa época cuando aparecieron estas alas planas y curvadas en los bordes. Es un sombrero de calidad superior, fíjese en la cinta de seda como reborde y en lo excelente del forro.
Si este hombre pudo permitirse hace 3 años el lujo de comprar un sombrero tan caro, y de entonces acá no se ha comprado otros, que seguramente se ha venido muy a menos. Desde luego, eso está bastante claro. ¿Y qué hay de lo de la previsión y del retroceso moral? Sherlock Holmes echó a reír y dijo, colocando su dedo índice sobre el pequeño disco y la presilla del sujetasombreros. Aquí está la previsión. Nunca se venden los sombreros con esto. Al encargar a nuestro hombre que se lo pusieran, dio con ello muestra de cierta dosis de previsión, ya que se salió ex profeso de su camino a fin de adoptar esta precaución contra el viento. Pero como estamos viendo que rompió la goma elástica y no se ha molestado en reponerla, es evidente que en la actualidad tiene una dosis menor de previsión que antes, lo que constituye clara demostración del debilitamiento en la manera de ser. Por otra parte, ha intentado ocultar alguna de las manchas que tiene el sombrero manchándolas de tinta, y ello es un síntoma del que no ha perdido por completo el respeto de sí mismo. Su razonamiento es completamente plausible. Los demás detalles, por ejemplo, el de que es hombre de edad mediana, que tiene los cabellos grises, que hace poco que se ha hecho cortar el pelo y que usa agua de cal, se deducen de un examen detenido de la parte inferior del forro. La lente de aumento muestra gran número de puntas de cabello, limpiamente cortado por las tijeras del barbero. Todos parecen pegadizos y huelen claramente a lechada de cal. Fíjese en que el polvo que lo recubre no es el arenoso y gris de la calle, sino el polvo impalpable y pardo de la casa, lo que nos demuestra que la mayor parte del tiempo ha estado colgado en el interior de la misma. Las señales de humedad que tiene por dentro son una demostración positiva de que quien lo llevaba sudó en abundancia, no pudiendo por tanto encontrarse en buen estado de entrenamiento físico. Pero usted dijo que su esposa había dejado de amarle. Este sombrero lleva semanas sin ser cepillado. Cuando yo lo vea a usted, Watson, con polvo de una semana acumulado en su sombrero, y cuando su esposa le deje salir a la calle en semejante estado, temeré que usted también ha tenido la desgracia de perder el afecto de su esposa. Pero bien pudiera tratarse de un solterón. No, porque llevaba a casa un ganso a título de ofrenda de paz a su mujer. Recuerde el cartón que el animal tenía en la pata. Tiene usted respuesta para todo, pero ¿de dónde diablos ha sacado usted que no tiene instalación de gas en su casa? Una gota de sebo, y hasta dos, le pueden caer a uno encima de pura casualidad, pero cuando veo no menos de 5, creo que debe de haber pocas dudas de que este individuo tiene que estar con frecuencia en contacto con sebo ardiendo, es decir, que probablemente sube de noche las escaleras con el sombrero en una mano y una vela goteante en la otra, porque no puede ser que un pico de gas le gotease sebo. ¿Le basta con eso? Sí, es muy ingeniosa la explicación, dije yo riéndome, pero puesto que, según usted dijo antes, no se ha cometido un crimen y el único perjuicio ha consistido en la pérdida de un ganso, me parece más bien todo esto una pérdida de energía. Sherlock Holmes había abierto ya la boca para contestarme cuando la puerta se abrió de golpe y Peterson, el recadero, se precipitó dentro de la habitación con las mejillas encendidas y la expresión de un hombre en el colmo del asombro. El ganso, señor Holmes. El ganso, señor, dijo jadeante. ¿Qué le pasa al ganso? ¿Ha resucitado acaso y se escapó volando por la ventana de la cocina? Holmes se retorció sobre el sofá para mejor ver la cara emocionada de aquel hombre. Vea usted, señor, vea usted lo que mi mujer ha encontrado en su buche. Alargó la mano y nos mostró en el centro de la palma de la misma una piedra azul que centelleaba brillantemente. Su tamaño era más pequeño que el de una habichuela, pero de una pureza y brillo tales que centelleaba igual que un arco eléctrico en el negro hueco de su mano. Sherlock Holmes se incorporó lanzando un silbido. Por Júpiter, Peterson, esto es un tesoro hallado. Me imagino que usted sabe lo que tiene en la mano. Un diamante, señor, una piedra preciosa. Corta el vidrio como si fuese masilla. Es más que una piedra preciosa. Es la piedra preciosa. ¿No se tratará del carbunclo azul de la condesa de Morcar? De esa, precisamente. Después de leer a diario estos últimos días el anuncio que acerca del mismo se inserta en The Time,
Tengo forzosamente que conocer su tamaño y su forma. Es absolutamente único y sobre su valor solo pueden hacerse conjeturas, pero la recompensa que por ella se ofrece, y que consiste en 1000 libras esterlinas, no llega ni con mucho a la 20ª parte de su valor en el mercado. ¡1000 libras! ¡Válgame el señor misericordioso! El recadista se dejó caer a plomo en una silla y se quedó mirándonos atónitos, tan pronto al uno como al otro. Esa es la recompensa que se ofrece, pero tengo motivos para creer que hay en el fondo de todo esto razones sentimentales, y que la condesa se desprendería de la mitad de su fortuna con tal de recuperar la piedra. Se perdió, si mal no recuerdo, en el Hotel Cosmopolitan, hice notar yo. Exactamente, el día 22 de diciembre, es decir, hace 5 días. Se acusó a un tal John Horner, fontanero, de haberla sustraído del joyero de la dama. Las pruebas presentadas contra él son tan fuertes que ha sido ya señalada la vista de la causa ante el tribunal correspondiente. Creo que tengo aquí alguna información acerca del asunto. Holmes revolvió entre sus periódicos examinando las fechas, hasta que sacó uno del montón, lo alisó, dobló una hoja y leyó el siguiente párrafo. Robo de joyas en el Hotel Cosmopolitan. John Horner, de 27 años, fontanero, fue detenido bajo la acusación de haber sustraído el 22 del corriente del joyero de la condesa de Morcar la valiosa piedra conocida con el nombre del carbunclo azul. James Ryder, primer portero del hotel, testificó que él había acompañado a Horner hasta el cuarto de vestir de la condesa el día del robo, a fin de que pudiera efectuar la soldadura del segundo barrote de la rejilla de la chimenea, que estaba suelto. Había permanecido acompañando a Horner un rato, pero lo llamaron y tuvo que ausentarse. Cuando él regresó, ya Horner se había marchado, el escritorio había sido forzado y el cofrecillo del tafilete, dentro del que, según luego se supo, acostumbraba la condesa a guardar sus joyas, estaba encima de la mesa del tocador, vacío. Catherine Cusack, doncella de la condesa, testificó haber oído el grito de espanto que lanzó Ryder al descubrir el robo, y que ella al oírlo entró corriendo en la habitación, en la que halló las cosas tal y como las había descrito el testigo. El inspector Bradstreet, de la sección B, testificó que había detenido a Horner y que éste forcejeó desesperadamente, protestando de su inocencia en los términos más enérgicos. Al presentarse pruebas de que el preso había sido condenado anteriormente por robo, el magistrado se negó a tratar sumariamente el caso, pero lo envió al tribunal correspondiente. Horner, que durante esas diligencias había dado señales de gran emoción, se desmayó al final y hubo de ser sacado de la sala. Hemos terminado con lo referente al tribunal de policía, dijo Holmes pensativo, y echó a un lado el periódico. La cuestión que a nosotros se nos presenta para su solución es la de encontrar la cadena de hechos que va desde un cofrecito de joyas saqueado hasta el buche de un ganso de Tottenham Court Road. Tenemos aquí la piedra. La piedra nos vino del ganso, el ganso del señor Henry Baker, o sea, del caballero del sombrero estropeado, y de las demás características con las que le di la lata a usted. Por eso debemos ahora ponernos seriamente a la tarea de encontrar a este caballero y de comprobar el papel que él ha representado en este pequeño misterio. Para ello tenemos que recurrir primero al medio más sencillo, y este consiste sin duda en insertar un anuncio en todos los periódicos de la tarde. Si este nos falla, recurriré a otros métodos. ¿Qué verá usted en el anuncio? Deme usted un lápiz y ese pedazo de papel. Veamos. Encontramos en la esquina de Gooch Street un ganso y un sombrero negro de fieltro. El señor Henry Baker puede recuperarlos presentándose esta tarde a las 6:30 en el 221 de Baker Street. Resulta claro y conciso. Mucho, pero ¿lo leerá? Como para una persona pobre la pérdida es grande, con seguridad que estará atento a los anuncios de los periódicos. Su mala fortuna de romper el escaparate y al ver aproximarse a Peterson lo asustaron tan claramente que no pensó sino en huir, pero con posterioridad ha debido lamentar amargamente el impulso que le obligó a dejar caer el animal. Además, el hecho de figurar su nombre hará que vea el anuncio, porque todos cuantos lo conocen le llamarán la atención hacia el mismo.
Aquí tiene usted, Peterson. Córrese a la agencia de anuncios y haga que lo inserten en los periódicos de la tarde. ¿En cuáles, señor? Bueno, en el Globe, Star, Polmol, St. James Gazette, Evening News, Standard, Echo y cualquier otro que se le ocurra. Perfectamente, señor. ¿Y la piedra? Sí, yo la guardaré. Gracias. Escuche, Peterson, compre en su camino de vuelta un ganso y déjemelo aquí, porque necesitamos entregar a este caballero uno en su lugar del que la familia de usted está ahora devorando. Cuando el recadista se marchó, Holmes tomó en sus manos la piedra y la puso a contraluz, diciendo: es una cosa magnífica. Fíjese cómo brilla y centellea. Naturalmente, constituye un núcleo y un foco de crímenes, como toda piedra preciosa buena. Son el cebo preferido del demonio. En las piedras mayores y más antiguas se puede afirmar que cada faceta es un hecho de sangre. Esta piedra no tiene todavía 20 años, fue encontrada en las orillas del río Amoy en la China del Sur, y es notable porque posee todas las características del carbunclo, salvo que es de tono azul en lugar de rojo rubí. A pesar de su juventud, posee una historia siniestra. Ha habido ya 2 asesinatos, un lanzamiento de vitriolo, un suicidio y varios robos, todo por culpa de estos 40 gramos de peso de carbón cristalizado. ¿Quién diría que tan bello juguete iba a ser un proveedor del patíbulo y de las cárceles? Lo encerraré dentro de mi caja fuerte y enviaré unas líneas a la condesa anunciándole que lo tenemos nosotros. ¿Piensa usted que el tal Horner es inocente? No puedo decirlo. Pues entonces supone usted que este otro, Henry Baker, tuvo algo que ver en el asunto. Creo que es mucho más verosímil que Henry Baker sea un hombre absolutamente inocente y que ni por asomos pensaba en que el ave de que era portador tenía mucho más valor que si estuviese hecha de oro macizo. Pero eso yo lo pondré en claro con una sencilla prueba, si es que obtenemos una contestación a nuestro anuncio. Y hasta entonces no puede hacer usted nada. Nada. En este caso yo continuaré mi gira profesional, pero estaré aquí por la tarde, a la hora que usted ha señalado, porque me gustaría presenciar la solución de este asunto tan embrollado. Me alegró mucho su visita. Ceno a las 7. Creo que hay una becada. A propósito, y en vista de los últimos hechos, creo que debería pedir a la señora Hudson que le registre el buche. Uno de los casos me había llevado más tiempo que el que yo calculaba, y cuando volví a encontrarme en Baker Street, eran ya un poco más de las 6:30. Al aproximarme a la casa vi a un hombre de elevada altura, con gorro escocés y chaqueta abrochada hasta debajo de la barbilla, que esperaba afuera. En el brillante semicírculo que despedía el abanico de luz de la puerta, ésta se abrió en el instante que yo llegaba y nos condujeron juntos a la habitación de Holmes. El señor Henry Baker, ¿verdad?, dijo mi amigo, levantándose de su sillón y acogiendo a su visitante con el aire espontáneo de simpatía que le resultaba tan fácil de adoptar. Siéntese ahí junto al fuego, señor Baker. La noche está fría y, según veo, su sistema circulatorio se adapta mejor al verano que al invierno. Hola, Watson, llega usted muy a punto. ¿Este es su sombrero, señor Baker? Sin duda, señor, ese es mi sombrero. Era un hombre corpulento, de hombros cargados, cabeza maciza y cara ancha e inteligente que se iba estrechando hasta la barba puntiaguda de pelo oscuro entrecano. Unas pinceladas de rojo en la nariz y en las mejillas, junto con un ligero temblor de su mano extendida, me recordaron la suposición de Holmes acerca de sus hábitos de vida. Su levita, de un negro arratonado, estaba abrochada por delante hasta arriba, con el cuello levantado, y sus flacas muñecas salían de las mangas sin indicio alguno de puños ni de camisa. Se expresaba en tono bajo y a empellones, eligiendo con cuidado las frases. Daba en general la impresión de un hombre culto y de letras, maltratado por la fortuna. Hemos guardado durante varios días estas cosas, le dijo Holmes, porque esperamos ver un anuncio suyo en el que nos diese su dirección. No acierto verdaderamente a comprender cómo nos anunció usted. Nuestro visitante dejó ir una risa bastante vergonzosa y dijo:
No anda tan abundante de chelines como en otros tiempos. Yo estaba convencido de que la cuadrilla de maleantes que me agredió se había llevado mi sombrero y el ave. No quise gastarme aún más dinero en un intento vano por recobrarlos. Es muy natural. A propósito del ave, nos vimos en la necesidad de comérnosla, de comérsela. La emoción que la noticia le produjo hizo que nuestro visitante se medio levantase de su silla. Sí, de no haberlo hecho, no habría sido de utilidad para nadie. Pero me imagino que este otro ganso que hay en el aparador, y que es más o menos del mismo peso y completamente fresco, le servirá a usted lo mismo, ¿no es así? Naturalmente, naturalmente, contestó el señor Baker con un suspiro de alivio. Claro está que nos quedan todavía las plumas, las patas, el buche y demás del ave suya, si lo desea. Nuestro hombre lanzó una carcajada cordial y dijo: me servirán únicamente como reliquias de mi aventura. Aparte de eso, no se me alcanza de qué utilidad puedan ser para mí los disjecta membra de mi difunto amigo. No, señor, si usted me lo permite, me limitaré a dedicar mis atenciones a la excelente ave que estoy viendo encima del aparador. Sherlock Holmes me lanzó una mirada penetrante, acompañada de un leve encogimiento de hombros, y dijo: aquí tiene usted pues su sombrero y ahí su ave. A propósito, ¿le molestaría decirme dónde había comprado usted la otra? Yo soy algo aficionado a las aves y pocas veces he visto otra mejor criada. No, no me molesta en modo alguno, señor, dijo Baker, que se había levantado y metido debajo del brazo el recuperado objeto de su propiedad. Unos pocos de nosotros frecuentamos el mesón de Alfa cerca del museo. Durante el día, claro está, nos encontramos en el museo mismo. Nuestro buen dueño, que se apellida Wingate, fundó un club del ganso, por el que, mediante el pago de unos pocos peniques, todas las semanas recibíamos una de esas aves por Navidad. Yo pagué con regularidad mis peniques. Lo demás ya lo sabe usted. Le quedo muy agradecido, señor, porque un gorro escocés no va bien ni con mis años ni con mi seriedad. Se inclinó solemnemente ante nosotros dos con cómica prosopopeya y se alejó por su camino. Se acabó con el señor Henry Baker, dijo Holmes, que había cerrado la puerta al salir aquel. Con absoluta seguridad, él nada sabe del asunto. ¿Tiene usted apetito, Watson? No gran cosa. Pues entonces le apunto la idea de que en lugar de comer ahora, hagamos más tarde una cena, siguiendo así esta pista mientras esté todavía fresca. Encantado. La noche era cruda y por eso nos pusimos nuestros amplios gabanes y nos embozamos el cuello con las chalinas. De puertas afuera brillaban fríamente las estrellas con un firmamento sin nubes, y el aliento de los transeúntes salía de sus bocas convertido en humo, igual que si cada respiración fuese un disparo de pistola. Nuestras pisadas resonaban secas y sonoras mientras cruzamos el barrio de los médicos, Wimpole Street, Harley Street y siguiendo adelante por Wingmore Street. Desembocamos en Oxford Street. Un cuarto de hora más tarde nos encontramos en Bloomsbury, en el mesón de Alfa, que es una pequeña casa de bebidas situada en la esquina de una de las calles que desembocan en Holborn. Holmes empujó la puerta del salón reservado y pidió 2 vasos de cerveza al dueño, hombre de cara colorada y que llevaba puesto un delantal blanco. Su cerveza, le dijo Holmes, debe ser excelente si es tan buena como sus gansos. ¿Mis gansos? El hombre pareció sorprendido. Sí, aún no hace media hora que hablé con el señor Henry Baker, que es miembro de su club del ganso. Ah, ya comprendo, pero tenga en cuenta, señor, que esos gansos no son míos. Ah, no, ¿y de quién son entonces? Verá usted, adquirí las 2 docenas a un vendedor de Covent Garden. Ah, ya, yo conozco a varios vendedores. ¿Cuál de ellos fue? Su apellido es Breckinridge. No lo conozco a ese. Bueno, patrón, por su salud y por la prosperidad de su establecimiento, buenas noches. Vamos andando en busca del señor Breckinridge, prosiguió Holmes, abrochándose el gabán cuando salíamos al aire helado de la calle. Recuerde, Watson, que a pesar de que tenemos en un extremo de la cadena una cosa tan vulgar como un ganso, hay en el otro extremo un individuo que se juega 7 años de trabajos forzados, a menos que consigamos establecer su inocencia.
Quizás nuestras investigaciones no hagan otra cosa que confirmar su culpabilidad, pero en todo caso disponemos de un hilo que la policía no ha sabido ver y que una casualidad sorprendente ha colocado en nuestras manos. Vamos a seguirlo hasta el último extremo. De cara al sur, pues, y paso rápido. Cruzamos Holborn, avanzamos por Endell Street y zigzagueamos por una serie de callejuelas pobres hasta llegar al mercado de Covent Garden. Uno de los puestos más espaciosos tenía encima el rótulo de Breckinridge, y el propietario, hombre voluminoso, de cara astuta y patillas bien arregladas, estaba en ese momento ayudando a un muchacho a colocar los postigos. Buenas noches y frías, dijo Holmes. El vendedor asintió con la cabeza y clavó en mi compañero una mirada interrogadora. Veo que ha vendido usted todos los gansos, prosiguió Holmes, apuntando con el dedo el mostrador de mármol completamente limpio. Mañana por la mañana podré venderle 500. Con eso no hago nada. Bueno, si los quiere, tengo el puesto algunos que huelen a gas. Oiga usted, yo he venido aquí recomendado. ¿Por quién? Por el dueño del Alfa. Ah, sí, le vendí un par de docenas, y que eran realmente magníficos. Veamos dónde los compró usted. Con gran sorpresa mía, la pregunta desató un estallido de ira en el vendedor. Oiga usted, caballero, dijo irguiendo la cabeza y poniendo los brazos en jarras. ¿A dónde va usted a parar? Hablemos claro, ¿me oye? He hablado bastante claro. Desearía saber quién le vendió los gansos que usted suministró al dueño del Alfa. Pues yo no quiero decírselo, ¿estamos? Ah, la cosa tiene importancia, pero no me explico por qué se acalora usted por semejante nimiedad. ¿Acalorarme? Quizás se acaloraría a usted lo mismo que yo si lo fastidiasen como a mí. Cuando yo pago mi buen dinero por un artículo bueno, ya no hay más que volver a hablar, y allí termina el negocio. ¿A qué viene tanto? ¿Dónde fueron a parar los gansos? ¿Y a quién le vendió usted los gansos? ¿Y cuánto quiere usted por los gansos? Cualquiera diría que no hay otros gansos en el mundo al ver todo el barullo que se ha formado acerca de los mismos. Oiga, usted, yo no tengo relación con nadie de cuánto le han hecho tales interrogaciones, dijo Holmes con despreocupación. Si usted no quiere decírmelo, se queda en nada la apuesta, pero yo estoy siempre dispuesto a arriesgar mi dinero en favor de lo que yo afirmo cualquier cuestión de aves. Y yo he apostado uno de 5 libras a que el ganso que yo comí ha sido criado en provincias. Pues bien, perdió usted su billete de 5 libras porque ha sido criado en Londres. Ni muchísimo menos. Le digo que sí, no se lo creo. ¿Creerá usted acaso que entiende de aves más que yo? ¿Que ando en ello desde que era un harapiezo? Le digo que todos los animales que envié al dueño del Alfa eran de la capital. No lograría usted hacerme creer semejante cosa. ¿Apuesta algo? Es como robarle a usted el dinero, porque estoy seguro de que no me equivoco, pero le apostaré un soberano, aunque solo sea para enseñarle a no ser terco. El vendedor se rió con risa adusta y dijo, Bill, tráeme los libros. El muchacho trajo un libro pequeño y delgado, además de otro grande y de tapas grasientas, colocándolas junto debajo de la lámpara colgante. Y ahora, señor segurísimo, dijo el vendedor, le dije antes que estaba sin existencia de gansos, pero va usted a ver antes que termine que en este momento queda todavía un ganso en mi establecimiento. ¿Ve usted este libro pequeño? Sí, ¿qué? Aquí está la lista de mis proveedores, ¿lo ve? Pues bien, en esta página están los nombres de los proveedores de provincia y detrás de cada nombre hay un número que indica la página en la que está su cuenta en el grueso libro mayor. Veamos aquí, en esta otra página escrita con tinta encarnada. Está la lista de mis proveedores de la capital. Fíjese en el tercer nombre, léalo en voz alta. Señora Oakshott, 117, Brixton Road, 249, leyó Holmes. Perfectamente, y ahora busque ese número en el libro mayor. Holmes buscó en la página en cuestión y dijo, aquí está, señora Oakshott, 117, Brixton Road, huevos y aves. Bien, ¿qué dice el último asiento? Diciembre 22, 24 gansos, 7 chelines, 6 peniques. Perfectamente, ahí lo tiene. ¿Y qué dice debajo? Vendidos al señor Windigate del Alfa a 12 chelines. ¿Y qué me dice usted ahora? Sherlock Holmes puso cara disgustada, sacó del bolsillo un soberano y lo tiró encima del mostrador, alejándose de allí con aires de un hombre tan fastidiado que no encuentra palabras con que desahogarse. Unas cuantas yardas más allá se detuvo debajo de un farol y rompió a reír de manera cordial y callada, tan característica en él.
Siempre que converse con un hombre de patillas cortadas al estilo de las de ese y con el color de rosa sobresaliendo de su bolsillo, tenga la certeza que conseguirá hacerle hablar por medio de una apuesta, dijo Holmes. Me atrevo a afirmar que ese individuo no me habría proporcionado, si yo le hubiese puesto delante 100 libras, una información tan completa como la que son sacado haciéndole creer que me ganaba una apuesta. Bien, Watson, yo creo que nos vamos acercando al final de nuestras investigaciones y el único punto que nos queda resolver es el de si iremos esta misma noche a visitar a la señora Oakeshott o si lo dejaremos para mañana. Es evidente, a juzgar por lo que nos ha dicho este agrio individuo, que no somos solo nosotros quienes estamos interesados en el asunto. ¿Y yo? Los comentarios de Holmes se vieron súbitamente cortados por un vocerío que llegó hasta nosotros desde el puesto que acabamos de abandonar. Nos dimos media vuelta y distinguimos a un hombrecito de cara ratonil, en pie en el centro del círculo de la luz amarilla que proyectaba la lámpara colgante. Breckinridge, el vendedor, encuadrado en el marco de la puerta de su puesto, amenazaba salvajemente con sus puños cerrados al individuo de aspecto rastrero. Estoy ya hasta no poder más de usted y de sus gansos, le gritó. Váyanse al diablo todos ustedes. Si vuelven a molestarme con sus idioteces, le soltaré el perro. Haga venir aquí a la señora Oakeshott y le contestaré. ¿Qué tiene usted que ver en el asunto? ¿Acaso le compré a usted los gansos? No, pero uno de ellos me pertenecía a mí, gimoteó el hombrecillo. Pues entonces pídaselo a la señora Oakeshott. Ella me dijo que se lo pidiese usted. Pues por mí se lo puede pedir al rey de Prusia. Ya estoy harto del asunto. ¡Largo de aquí! Se abalanzó furiosamente hacia el preguntón y éste se alejó perdiéndose en la oscuridad. Hola, cuchicheó Holmes. Quizás nos ahorre esto una visita a Brixton Road. Venga, y vamos a ver qué se puede sacar de este individuo. Mi compañero, caminando a largas zancadas por entre los grupitos de personas que pasaban el tiempo cerca de los puestos de venta bien alumbrados, alcanzó rápidamente al hombrecillo y le tocó con la mano en el hombro. El individuo se volvió nerviosamente y pude ver a la luz del gas que había desaparecido de su rostro hasta el último vestigio de color. ¿Cómo? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Preguntó con voz temblona. Perdone, le contestó con suavidad Holmes, pero escuché sin querer las preguntas que hizo usted hace un momento al vendedor. Creo que podría serle de alguna ayuda. ¿Usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo puede usted saber nada de este asunto? Me llamo Sherlock Holmes y mi ocupación consiste en saber lo que los demás ignoran. Pero, ¿cómo es posible que sepa nada de esto? Discúlpeme, pero yo lo sé todo. Usted está intentando seguir el rastro de unos gansos que fueron vendidos por la señora Oakeshott de Brixton Road a un vendedor llamado Breckinridge y que éste vendió a su vez al señor Wingate del Alfa y este a su club del cual es miembro el señor Henry Baker. Señor, es usted precisamente el hombre que yo anhelaba encontrar, exclamó el hombrecillo, extendiendo las manos y temblándole los dedos. No soy capaz de explicarle a usted todo el interés que tengo en este asunto. Sherlock Holmes llamó a un coche de 4 ruedas que pasaba por allí. En ese caso haríamos mejor en hablar de ello en una habitación abrigada, más bien que en esta plaza de mercado azotada por el viento, le contestó. Pero antes que sigamos adelante, tenga usted la bondad de decirme a quién tengo el gusto de estar ayudando. Aquel hombre vaciló un instante y luego contestó con una mirada de soslayo. Me llamo John Robinson. No, 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 el hombre auténtico, dijo Holmes con afabilidad. Siempre resulta inconveniente el tratar asuntos con un alias. Las blancas mejillas del desconocido se cubrieron de un súbito rubor y dijo, pues bien, mi verdadero nombre es James Ryder. Eso es, primer portero en el Hotel Cosmopolitan. Haga el favor de subir al coche y pronto podré informarle de todo lo que desea saber. El hombrecito se quedó mirándonos tan pronto al uno como al otro, con ojos medio asustados y medio esperanzados, como quien no sabe a ciencia cierta si se encuentra a punto de que le caiga una ganga o una catástrofe. De pronto se metió en el coche y media hora después estábamos de regreso en el cuarto de estar de Baker Street. Durante todo el viaje no se había hablado una palabra, pero la respiración entrecortada y violenta de nuestro nuevo compañero y su abrir y cerrar las manos delataba la tensión nerviosa que reinaba en su interior. Henos aquí, dijo alegremente Holmes cuando entramos en el cuarto. La chimenea encendida resulta muy agradable con este tiempo. Parece que tiene usted frío, señor Ryder. Hágame el favor de sentarse en el sillón de rejilla.
Yo voy a calzarme las zapatillas antes que ajustemos este asuntillo nuestro. Ya está, de modo que lo que usted desea averiguar es qué se hizo de aquellos gansos. Así es, señor. Aunque yo diría más bien de aquel ganso, me imagino que es un solo animal en lo que usted está interesado. Un ganso blanco, con una franja negra cruzándole la cola. Ryder se estremeció de emoción, exclamando: «Oh, señor, ¿puede usted decirme dónde fue a parar?» «Vino a parar aquí». «¿Aquí?» «Sí, y resultó ser el ave más extraordinaria. No me sorprende que usted se interese por ella. Puso, después de muerta, un huevo, el huevecillo azul más precioso y brillante que se vio jamás. Lo tengo guardado aquí en mi museo». Nuestro visitante se puso en pie tambaleándose y se agarró con la mano derecha a la repisa de la chimenea. Holmes abrió su caja fuerte y mostró el carbunclo azul, que brilló igual que una estrella con destellos múltiples, fríos y luminosos. Ryder, en pie, con la cara alargada, lo miraba fijamente sin saber si tenía que afirmar que era suyo o que nada sabía del mismo. «Se acabó la partida, Ryder», dijo tranquilamente Holmes. «Sosténgase, hombre, porque va usted a caer al fuego. Watson, sosténgalo para que vuelva a sentarse en su sillón. Este hombre no tenía suficiente sangre en las venas para meterse a cometer un delito así impunemente. Dele usted un sorbo de aguardiente, así ahora ya parece un poco más hombre. Desde luego, es tan insignificante como un camarón». Ryder se había tambaleado y estuvo a punto de rodar por el suelo, pero el aguardiente le devolvió un asomo de color en sus mejillas y ahora permanecía sentado mirando con ojos asustados a su acusador. «Tengo ya en mis manos casi todos los eslabones y pruebas que podrían hacerme falta, de manera que es poco lo que usted tiene que decirme. Sin embargo, no está de más que se ponga en claro también ese poco, a fin de completar el caso. ¿Tenía usted noticia, Ryder, de la piedra preciosa azul de la condesa de Morcar?» «Fue Catherine Cusack quien me habló de ella», contestó con voz resquebrajada. «Sí, la doncella de su señoría. Ya comprendo la tentación de hacerse rico de un golpe, y con tanta facilidad fue irresistible para usted, como lo ha sido ante usted para otros hombres que valían más. Pero no tuvo usted muchos escrúpulos en los medios que empleó para conseguirlo. Me parece, Ryder, que lleva dentro de usted los elementos que se hace un grandísimo miserable. Se enteró de que el tal Horner, fontanero, había intervenido anteriormente en un caso por el estilo y que se sospecharía de él más fácilmente que de usted. ¿Y qué hizo entonces? Realizaron un pequeño desperfecto en la habitación de su señoría y su cómplice Cusack, y se las arreglaron para que mandase a llamar a Horner. Entonces, una vez que él se marchó, saqueó usted el cofrecito de joya, dio la voz de alarma e hizo arrestar a ese desgraciado. Luego, Ryder se arrodilló súbitamente en la esterilla y se agarró a las rodillas de mi compañero, chillando: «Por amor de Dios, tenga piedad. Piense usted en mi padre, piense en mi madre, esto los mataría. Hasta ahora no delinquí nunca, yo no volveré a hacerlo, lo juro sobre la Biblia. Por favor, no me lleve usted ante los tribunales, por amor de Cristo, no lo haga usted». «Vuelva a sentarse en su silla», le dijo Holmes con severidad. «Mucho lloriquear y arrastrarse ahora, pero pensó usted muy poco en el pobre Horner compareciendo ante los tribunales por un delito del que nada sabía». «Huiré, señor Holmes, abandonaré el país, señor. De este modo caerá por su base la acusación que hay contra Horner». «Ya hablaremos de eso. Ahora háganos el relato auténtico de lo que hizo usted después. ¿Cómo llegó la piedra hasta el interior del ganso y cómo el ganso salió a la venta para que pudieran comprarlo cualquiera? Cuéntenos la verdad, porque la verdad estriba su única esperanza y salvación». Ryder se pasó la lengua por los resecos labios y dijo: «Le contaré a usted todo tal y como pasó, señor. Cuando fue arrestado Horner, me pareció que lo mejor que yo podía hacer era marcharme en el acto con la piedra, porque ignoraba en qué momento se le ocurriría a la policía registrarme a mí y registrar mi habitación. En el hotel no había ningún sitio donde la piedra pudiera estar a salvo. Salí a la calle como para realizar un mandato y me encaminé a la casa de mi hermana. Esta se halla casada con un individuo llamado Oakshott y vive en Brixton Road, donde se dedica a cebar aves para el mercado. Cuantos hombres encontraba yo por el camino me parecían policías o detectives, y aunque la noche era fría, me corría el sudor por la cara antes de llegar a Brixton Road. Mi hermana me había dicho unas semanas antes que me regalaría el mejor de sus gansos para Navidad, y yo estaba seguro de que ella cumplía siempre su palabra.
Pues bien, yo me llevaría ahora mi ganso, y dentro del mismo podía transportar a Kilburn mi piedra preciosa. En la explanada se alzaba un pequeño cobertizo. Hice ir hasta allí a uno de los gansos, animal grueso con una franja en la cola, lo agarré entre mis brazos y haciéndole abrir el pico, le hice tragar la piedra empujándosela con el dedo hasta donde pude alcanzar con el mismo. El animal dio una engullida y yo sentí cómo la piedra pasaba por su gaznate e iba a parar a su buche. Pero el animal aleteaba y forcejeaba, dando ocasión a que saliese mi hermana para averiguar qué sucedía. Al volverme para hablar con ella, el animal se me escapó y corrió a mezclarse con los demás. ¿Qué le estás haciendo a ese animal, James?, me preguntó. Verás, le dije, me prometiste uno para Navidad y yo estaba palpando para ver cuál era el más gordo. Ya tenemos separado el tuyo, me contestó. Lo llamamos el ganso de James. Es aquel animal grueso y blanco que ves allí. Tenemos 26 animales, de modo que uno es para ti, otro para nosotros y las 2 docenas restantes para enviar al mercado. Gracias, Maggie, le dije, pero si a ti te da lo mismo, yo preferiría este que ahora tenía en los brazos. El otro pesa sus buenas 3 libras más, me contestó, y lo hemos cebado ex profeso para ti. No importa, prefiero el otro, me lo llevaré ahora, dije. Como tú quieras, me contestó ella un poco amoscada. ¿Cuál es el que tú quieres? Aquel blanco con una franja en la cola, que está en la mitad de la manada. Perfectamente, mátalo y llévatelo. Pues bien, señor Holmes, así lo hice y me llevé el ave hasta Kilburn. Le referí a mi camarada lo que yo había hecho, porque era hombre al que se le podía contar sin empacho una cosa como aquella. Se rió hasta casi atragantarse. Echamos mano a un cuchillo y abrimos el ganso. El corazón se me convirtió en agua porque allí no había rastro de la piedra. Me di cuenta de que había ocurrido alguna terrible equivocación. Dejé al animal, volví corriendo a casa de mi hermana y me metí a toda prisa en la explanada posterior. Allí no había ningún ave. ¿Dónde están los gansos, Maggie?, grité. Se los enviamos al comerciante. ¿A qué comerciante? A Breckinridge, de Covent Garden. Pero es que había otro más con una franja en la cola, le pregunté. ¿Con una franja igual al que yo elegí? Sí, James, eran 2 los que tenían la cola cruzada por una franja, y tan parecido que nunca pude yo distinguirlos. Lo comprendí todo, como supondrá, y corrí a lo que daban mis pies en busca del tal Breckinridge, pero él había vendido en bloque la partida de gansos y no quiso decir ni una palabra de quién se los había llevado. Usted mismo lo oyó esta noche. De esa manera me contestó a mí siempre. Mi hermana cree que me estoy volviendo loco y hay momentos en que yo lo creo también. Y ahora me encuentro señalado como un ladrón sin que haya llegado a mis manos la riqueza por la que vendí mi buena fama. Válgame Dios, válgame Dios. Ryder rompió a sollozar convulsivamente tapándose la cara con las manos. Reinó un largo silencio, interrumpido únicamente por su fatigosa respiración y por el tamborileo compasado en las yemas de los dedos de Sherlock Holmes en el borde de la mesa. Mi amigo se puso de pronto en pie y abrió de par en par la puerta. Lárguese de aquí, dijo. ¿Cómo, señor? Que el cielo bendiga a usted. Ni una palabra más, lárguese de aquí. En efecto, no fueron necesarias más palabras. Hubo un correr precipitado, un pataleo en las escaleras, un portazo y nos llegó desde la calle el ruido de pasos rápidos de alguien que huía. Después de todo, Watson, dijo Holmes, alargando la mano para coger su pipa de arcilla, yo no estoy contratado por la policía para suplir sus deficiencias. Si Horner estuviese en peligro, la cosa sería distinta, pero como este individuo no comparecerá a declarar en su contra, la acusación no podrá seguir adelante. Creo que estoy indultando a un delincuente, pero también es posible que esté salvando un alma. Este hombre ya no volverá a descarriarse, está demasiado asustado. Si ahora lo envío a presidio, lo convierto para toda su vida en carne de presidio. Además, estamos en la época del perdón. La casualidad puso en nuestro camino un problema rarísimo y extravagante, y con solucionarlo ya quedamos recompensados. Si tiene usted la amabilidad de llamar a la campanilla, doctor, iniciaremos otra investigación en la que será también un animal de pluma la nota saliente.